Si tienes más de 28 años, seguramente ya la tienes. Y si tienes menos de 28, es probable que también. Estoy hablando de la artrosis y voy a contarte 5 mentiras que te has creído sobre ella. Artrosis o desgaste de cartílago. Muy común. Ya te voy a explicar por qué. Pero primero vamos a empezar con esa lista de mentiras o errores. No es que alguien quiera mentirte y conozca el secreto y te quiere engañar. Yo creo que en general es una mentira que todo el mundo se cuenta a sí mismo, incluida la medicina a sí misma o muchos médicos a sí mismos. Comenzamos por la primera. La causa es el sobreuso, el esfuerzo, los pesos, etc. Fallo, error, mentira, falso. La verdadera causa de la artrosis no es eso. Tengo un vídeo donde explico esto extensamente. Se titula La verdadera causa de la artrosis más allá de lo que te han contado. Ahí explico fundamentalmente que el cartílago, la articulación, está preparada y más que preparada para los esfuerzos. Uno de los elementos fundamentales. En ese vídeo hablo de los desequilibrios mecánicos y otros factores, pero el factor fundamental, el más importante, son las presiones constantes, continuas, sin respiro. Esas que se dan no por el sobrepeso, esas que se dan por el estrés, por la tensión emocional, ¿sí? Eso que va haciendo que suave y sutilmente una articulación se aplaste 24 horas diarias. Y ese es el elemento importante. Cuando levantas una caja son 10 segundos, 15, 20, 2 minutos. Cuando haces un esfuerzo muy grande y un saco de cemento son 30 segundos. Pero luego lo sueltas. Y si lo sueltas no pasa nada, ¿sí? Bueno, o si lo sueltas y realmente tu espalda suelta, si no tiene por qué sufrir. Te recomiendo en ese sentido otro vídeo que se titula 5 millones de barriles y la espalda como nueva, donde hablo de un caso de un paciente que ha trabajado toda la vida levantando barriles de aceite de 200 litros cada uno. Toda la vida ha levantado casi 5 millones de barriles y sigue con sus lumbares maravillosas. Bueno, no voy a extenderme en ese caso, pero te lo recomiendo porque es interesante para entender esto. Segunda mentira que te has creído: a más artrosis, más dolor. Tampoco es cierto. De hecho, veo todos los días personas en mi consulta con resultados de resonancia magnética, radiografías, que dicen que tiene una artrosis tremenda y que está destrozado, y sin embargo su sintomatología es leve, solo lleva unos días, no suele tener dolores. El otro día estaba haciendo no sé qué y le pegó un tirón, pero vaya, estoy bien, sí, yo estoy otra vez trabajando, estoy otra vez, sí, y sin embargo veo gente con radiografías jovencitas con un poquito de artrosis que se ve, sí, ya hemos dicho que por encima de los 28 ya comienza, porque por encima de los 28 empezamos a envejecer, y la artrosis no es una enfermedad, la artrosis es sencillamente el envejecimiento y no es patológico, no tiene por qué ser patológico y no debiéramos de considerarla patológica. Pero es que además eso, no hay una relación directa entre más artrosis, más dolor, menos artrosis, menos dolor. Obviamente, casos muy extremos de artrosis hacen más probable que haya dolor, ¿sí? Pero no es obligatorio, no es una relación directa. ¿Vale? Que se lo pregunten, si no, a personas con muy poca artrosis y con dolores frecuentes, habituales, todos los días. Llevo 20 años que me duele por aquí, por aquí, por aquí, por allá y por maracuyá, y sin embargo no hay grandes artrosis, incluso no hay ninguna, ¿vale? Tercera mentira que nos han contado y que te has creído: si ya hay artrosis no hay solución, no se cura. Pues si hemos dicho que no es la cantidad de artrosis, no asegura tener más dolor, si ya hay artrosis y hay dolor, para empezar, es que muy probablemente la artrosis y el dolor no estén relacionadas. Es decir, no tengas dolor porque tienes artrosis, sino que habrá una causa relacionada seguramente con el estilo de vida, con el estrés, con la alimentación, con la falta de actividad física y de ejercicio, con alteraciones viscerales que alteran el funcionamiento de tu zona lumbar, por ejemplo, por hablar de la zona lumbar.
esos factores van a estar provocando un sufrimiento de esa zona y van a estar provocando dolor, ¿sí? Y la artrosis pasaba por allí. ¿Sí? La artrosis no es la causante del dolor, sino que sencillamente estaba allí a la vez que el dolor y a la vez que, sobre todo, esas otras causas. Con lo cual, puede haber artrosis que si esas causas mejoran, el dolor se reduce, desaparece e incluso no vuelve. Y eso lo sabe cualquier persona con diagnósticos de artrosis, que le echa la culpa a la artrosis, pero entonces ¿cómo puede ser que estás 6 meses que no te duele y luego te duele 3 y luego estuviste otra vez otros 5 que no y luego 2 que sí? ¿Sí? ¿Cómo puede ser todas esas etapas sin dolor? ¿Cómo puede ser si la artrosis sigue ahí? ¿Por qué esos meses no duele? ¿Por qué esas etapas no duele? Porque el problema no es la artrosis, porque en los meses buenos algo el cuerpo ha encontrado, algo en todos sus equilibrios ha conseguido. Si ayudamos al cuerpo a mantener esos equilibrios, a mejorar esas cosas, puede seguir la artrosis ahí y no tener dolores, ¿sí? En muchos años o nunca, ¿vale? Con lo cual, el problema no es la artrosis. Hay que evitar hacer esfuerzos, subir, bajar, saltar, levantar, tirar, empujar, hacer. Uno de los errores más grandes y sobre todo un error al que están conduciendo a los individuos como corderitos. Desde mi punto de vista, lo que se le dice a un paciente cuando se le dice no hagas, no subas, no coges, no saltes, se le está acompañando gentil, cariñosa y amorosamente a un puñetero agujero o pozo sin fondo y sin salida, ¿sí? Insisto, no creo que haya una mala voluntad, no creo que alguien quiera joderle la vida a otro, ¿verdad? Pero creo que hay un equívoco por parte de la persona que está dando estos mensajes. Esos mensajes son lo que, o provocan lo que en fisioterapia llamamos fragilización. Un paciente que tenía una artrosis, tenía un dolor, pero tenía una funcionalidad, hacía su vida, hacía sus cosas, levantaba sus pesos, saltaba, subía, bajaba, iba al monte, actividades todas ellas sanísimas y necesarias para todo individuo, y va un señor y le dice que abandone todo eso y se meta en el agujero a morir, a pudrirse ya. Es perfecto para no salir nunca jamás. Si esa persona ya empieza a agacharse a por la caja y ya está percibiendo sus lumbares como si fueran un jarrón chino a punto de romperse, ¿sí? Con un cerebro completamente alarmado de Dios mío, la espalda. Claro, no te va a doler la espalda, con un cerebro así, escuchando por completo lo que sucede en tus lumbares. Por supuesto que va a ser mucho más fácil que te duela, va a ser mucho más fácil o más difícil que ese dolor te abandone. No solo es un error, ¿no? Esto no solo es un error y una mentira peligrosa de creerse, es que es peligrosísima, es que esto es prácticamente la seguridad de, como te digo, quedarte a pudrir en el agujero. Así que, por favor, saca eso de tu cabeza. Si los antiinflamatorios no quitan el dolor, lo mejor es operar. Eso ya es, no es que sea una mentira, que sí es que es algo que es así, ¿no? Primero vas al médico, te hacen el tratamiento clásico de antiinflamatorios, analgésicos, luego antiinflamatorios un poco más fuertes, luego puede ser ya el antiinflamatorio más fuerte, que es la cortisona, y si con todo eso no mejora, ya hay que operar, ya hay que empezar a pensar en prótesis, hay que empezar a pensar en artrodesis, hay que empezar a pensar en, ¿sí? En vez de probar, ni siquiera darle una oportunidad a ese organismo de mejorar la calidad de esos tejidos, de mejorar la movilidad de esos tejidos, de ayudar al cuerpo a reducir esas tensiones, están aplastando esa zona, de mejorar la capacidad del cuerpo de tapar esos dolores, en vez de darle la oportunidad a ese individuo, no directamente le condenamos a la pena suprema de cirugía, ¿sí? Es una mentira que, por desgracia, compra mucha gente. Y cuidado, que la cirugía es, desde mi punto de vista, el gran avance de la medicina moderna, pero eso no quiere decir que siempre esté indicada y que sobre todo esté indicada sin haber intentado primero tantas cosas que pueden hacerse para ayudar a un individuo a evitarla o cuando menos a postergarla. Muy bien, ya ves que con respecto a la artrosis hay muchos equívocos, hay muchas mentiras.
Este vídeo las mira por encima, pero me parece más positivo y más constructivo, insisto, que veas esos dos vídeos de los que te he hablado antes. El de, he dicho 5 millones, creo que son 3 millones, no sé cuántos, eran varios, ¿vale? Pero para que lo puedas buscar, 3 millones de barriles de aceite y la espalda como nueva, creo que es el título. Y el otro es la verdadera causa de la artrosis, más allá de lo que te han contado. Cuando digo son más constructivos es que dan un poco unas pautas, un entendimiento más completo sobre la artrosis. Aquí sencillamente estoy denunciando esos errores garrafales que tanto daño hacen a tantísimas personas. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.